ahí comenzó la grabación. Les voy a comentar que a las 7 me tengo que retirar. Voy a estar como fantasma, digamos, voy a estar con la cámara apagada, eso que les digo que no hagan. Pero tengo justo una reunión en otro espacio y empieza a esa hora. Pero voy a continuar grabando y voy a estar con las dos pantallas a la vez. No voy a estar participando activamente con ustedes, pero si pasa algo, PowerPoint o grabación o lo que sea, lo vemos. ¿Sí? De la gente que se había inscrito, faltarán más o menos 10 personas. Calculo que ya estarán llegando, pero si querés hacer la presentación, Elena o Alberto, cuando quieras. Bueno, yo simplemente que la otra vez no pude porque se me cortó la conexión raro en mí, darle la bienvenida. Me alegro que el seminario 1, que ya fue el primero que dieron Inés y Alberto, haya interesado. Creo que es de mucha utilidad y que les sirva también esta segunda parte que en realidad fue organizada por pedido e interés de ustedes, sobre todo ahora que se están acercando cada vez más a la redacción del informe final, del informe del trabajo grupal. Así que nada, aprovechen todo lo que tengan Inés y Alberto para contarles, después hagan todas las preguntas y tienen la posibilidad de plantear todas las inquietudes y aquí estamos. Así que bienvenidos y gracias por participar y gracias Inés y Alberto por encargarse del seminario. Ningún problema, un gusto. Un gusto, exactamente. Nos parece que sirve mucho, digamos, charlar cómo hacer tanto el trabajo de campo como el informe, porque son, digamos, como actividades nuevas que ustedes en el primer año recién están aprendiendo a hacer. Entonces, más allá de que el horario sea distinto a la cursada, distinto al que eligieron, me parece que es una oportunidad de aprovecharlo y charlar, digamos, algunas dudas que pueden ir surgiendo. Por el otro lado, dale, Alberto. No, iba a hacer un comentario que no, el hacer el informe final no lo tomemos como fácil o difícil. Todas las cosas son complejas. Ustedes están o han tomado entrevistas, ¿verdad? O tomaron encuestas. Algo fueron haciendo. Bueno, a ver, yo diría que me animaría a decir, tal vez, si vamos a bueno o malo, lo peor pasó, que fue generar la idea inicial. Ahora queda una tarea que puede ser relativamente simple o compleja. Las ideas que ustedes tienen, volcarlas en un papel, en un Word, exactamente. Y a veces se trata de una cuestión de creatividad y de inspiración donde nosotros les vamos a transmitir algunas pautas para que ustedes lo armen, pero esto es una actividad que realmente no tiene recetas. Las recetas las tienen que construir ustedes, ¿no? Sí le vamos a sugerir, como dije, pautas, algunos principios básicos o normas generales, pero donde no tenemos un modelo a seguir. Si tienen, uno a veces trabaja, ve informes de investigación que han hecho, que se han presentado en seminario y todo, y la estructura, a ver, puede ser distinta. Nosotros les vamos a proponer una estructura que más que nada tiene tres partes muy simples o complejas: introducción, desarrollo y conclusión. Y donde a ustedes, más que alumnos, los vamos a enfocar como autores de un texto. Entonces, son ustedes los que tienen que, como grupo, expresarnos qué es lo que ustedes realmente están pensando, qué idea han tenido y cómo pueden esas ideas, digamos, plasmarlas en un papel. A ver qué conocimiento han construido hasta el momento ustedes. Exactamente. Algo que dijo Alberto, que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta en la presentación, pero justo ayer hicieron la preentrega o tuvieron tiempo hasta ayer para hacer la preentrega, es que como ahora nos estamos manejando de manera virtual y lo envían, digamos,
mediante un archivo, 2 cosas. Traten de mandarlo en Word, porque nosotros podemos hacer aclaraciones, comentarios, marcas en el mismo archivo, y eso agiliza un montón el intercambio, porque no pongo todo abajo, digamos, voy marcando, digamos, qué cosas tener en cuenta, qué cosas modificar. Entonces ahí siempre es mejor que lo envíen en Word. Y la otra cuestión es que no le pongan trabajo de campo o trabajo grupal, porque quizás varios eligen el mismo nombre y entonces cuando le tenemos que hacer la devolución, por ejemplo, ponemos descargar todo en la compu y después 3 se llaman trabajo grupal o trabajo de campo y no sabemos cuál es cuál. Entonces, si ustedes pueden ponerle el nombre del grupo, el nombre del tema, algo que los identifique, siempre ayuda para la organización y para que haya como una mayor agilidad a la hora de leerlo, ¿no? De hacerles la devolución, de ponerse ya en tema. En este sentido, sigue llegando gente, ¿eh? Está buenísimo. En este sentido, digamos, queremos presentarles cómo hacer el informe final, digamos, teniendo en cuenta que ahí va a tener que quedar plasmado todo lo que hicieron a lo largo del cuatrimestre. Hola, Candela. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van haciendo preentregas, pero cuando lo escriban, piensen que el profesor es la primera vez que lee ese informe, ese trabajo y todo lo que ustedes hicieron a lo largo del cuatrimestre. Hola, Ludmila. Hola, Liguel. Entonces, tenemos que volver a reescribir algunas cosas que quizás ya las entregaron, pero ustedes piensen que esto es como una síntesis de todo ese proceso de investigación que realizaron. Algo interesante que decía Alberto es cuando uno presenta un seminario o presenta un trabajo en un congreso, ustedes habrán visto en el estado del arte, si estuvieron mirando el anuario de investigaciones de la facultad o las presentaciones que se hicieron, se presenta más o menos en 10 carillas. Entonces se sintetiza un trabajo de investigación que puede tener más años, digamos, no solo un cuatrimestre o un año, quizás es un trabajo de investigación de varios años, se sintetiza en esas 10 carillas. Después ustedes van a hablar con su profe de cuántas carillas quieren de informe final, ¿no? Pero para tener una idea. Entonces, es como si el resto no lo hubiesen leído y empiezan, digamos, a escribir nuevamente en este informe, digamos, con un contenido de trabajo científico. Es decir, vamos a escribir, digamos, siguiendo las normas APA, vamos a escribir en infinitivo, no vamos a poner nosotros pensamos, ¿sí? Vamos a tratar de escribirlo, digamos, lo más objetivamente posible, entre comillas, lo objetivo, ¿no? Entonces, el informe es como la manera que tenemos de comunicar qué hicieron y cómo se fueron acercando a este objeto de estudio de la psicología social a lo largo del cuatrimestre. ¿Sí? Piensen que el docente hasta el momento viene siendo un tutor, que los viene acompañando en la producción de las ideas de ustedes. Ahora llega el momento en que el docente va a ser el evaluador y ustedes van a ser los autores de un trabajo. Lo que dice Inés es lo que le estamos pidiendo en el informe, de alguna forma es una síntesis de todo lo que tienen para decir. Lo que pueden hacer después van a hacer en el coloquio ampliar esto que ustedes pusieron en el informe. Se van a explayar, van a brindar más detalles. Tomen en cuenta que lo que no está puesto en ese informe no existe. Eso es muy importante. Esto es lo mismo que un parcial. A ver, gente, ustedes han rendido, no sé si habrán rendido, acá en esta cátedra rendieron múltiple choice, pero a lo mejor en otras materias han rendido un parcial. Si yo una pregunta o un ítem no lo contesto, es decir, el docente no tiene que evaluar, acá lo mismo.
traten de no extenderse. Si el docente le fija, supongamos, unas 10 carillas, estamos hablando en hojas A4, renglón espaciado 1,5, por ejemplo, con una letra acorde, es decir, una carilla se llena rapidísimo. Lo que ustedes no pongan no existe. Si ustedes tomaron entrevistas y las desgrabaron y de algún entrevistado no han seleccionado párrafos, después en el coloquio no lo pueden agregar. Tienen que haber hecho alguna mención a todo eso, a todo el trabajo que ustedes hicieron. En el informe. En el informe, el marco teórico, el trabajo de campo propiamente dicho, que tiene que ver con encuestas, con entrevistas que hayan desgrabado, con la frase más significativa, con el análisis del discurso que han hecho de esas personas entrevistadas, con todo lo que ustedes puedan agregar, digamos, jugar con ese marco teórico para después plasmarlo, digamos, ahí en un papel. A ver, esto es algo que se va construyendo a medida que pasan los días, no esperen tampoco a una semana antes. Para arrancar, digamos, como desde cero, otra cuestión que decidimos como incluir es el tema de la carátula, ¿no? Acá aclaro dos cosas. Cuando ustedes hacen entregas, ya sean parciales o ya sea, digamos, del informe final, agreguen una carátula. Y siempre está bueno ir desde los datos más generales a los datos más particulares. ¿Qué tendría que incluir la carátula? Universidad de Buenos Aires, en este caso, Facultad de Psicología, Psicología Social, Cátedra 2, a cargo de la doctora Zubieta, docente de la comisión de prácticos, digamos, el docente que cada grupo tenga, y podemos incluir el número de comisión, agregarle un título, como decíamos antes, al trabajo. Este título está bueno que esté relacionado también con el objeto de estudio que ustedes tienen, ¿sí? Yo leía hace un rato un trabajo y tenía un título muy poético y me gustó, pero después dije, si no leí nada, no me lleva a pensar qué van a investigar. Era poético y estaba buenísimo. Igual como que genera esta intriga, ¿no? De qué me voy a encontrar en este trabajo. Pero piensen que si alguien tendría que elegir entre varios trabajos para leer, digamos, ¿con cuál se quedaría? Con el que sabe de qué se trata, como cuando uno elige un libro. A ver, vamos a pensarlo de esta forma. Me voy a la biblioteca y quiero hacer una investigación sobre estudios sobre género, por ejemplo. Y me encuentro con un trabajo que dice las ramas del árbol siguen creciendo, en alusión a las transformaciones que hay en la sociedad. A ver, el título poético me puede estar diciendo mucho o nada al mismo tiempo. No puedo andar revolviendo, andar leyendo de mejor 200 trabajos. Debo seleccionar 10 trabajos, debo ser puntual, que traten la cuestión de género, por ejemplo, a partir del año 2020. Entonces me voy a guiar por el año y me voy a guiar por el título. El título debe ser un buen anticipo de lo que es el trabajo. ¿Qué variables incluye? Bueno, investigación sobre cuestiones de género. Los cambios que se vienen dando en el siglo XXI en relación al patriarcado y el feminismo, por ejemplo. Ahí el título ya me está anticipando. Tengo patriarcado, tengo feminismo, tengo género, siglo XXI, transformaciones, ya tengo al menos 5 variables. Incluso, digamos, en este ejemplo de la biblioteca, si yo tengo que buscar, digamos, un material para consultar, digamos, si yo elijo ciertas palabras claves y me trae, digamos, estos textos, los que sean como más
poéticos quizás no los traigan porque no lo va a asociar al tema que estoy buscando, ¿no? Entonces, esto parece como una tontería, pero en realidad está bueno empezar a pensarlo para cuando ustedes empiecen a escribir sus propias publicaciones, ¿no? Su propia tesis también. Imagínense que el trabajo de ustedes va a parar a la biblioteca, ¿no? En un listado de temas. ¿Qué le seguimos dejando el título de El árbol crece? Que es un trabajo de botánica. Como virtualmente tienen acceso desde distintas facultades, alguien puede entender que eso, a ver, leo el título, leo la introducción y no me quedó claro, tanto el título como la introducción ubica al lector. Son ustedes los que van a ubicar al evaluador, el lector en este caso, que es el docente. Ese docente va a ser borrón y cuenta nueva. Tengo una idea, una representación mental de lo que cada grupo, el docente, ustedes me refiero, ¿no? Cada uno trabajó. Pero ahora tengo que ver el documento. Hago de cuenta que del grupo no conozco nada, lo empiezo a leer. Entonces deben anticiparse a eso, colocando un buen título y una buena introducción. Bueno, Y me en estoy principio, adelantando. digo, sí, en principio para la carátula, ¿no? En un ratito leo lo que ponen en el chat, así no interrumpo. Después, apellido, nombre y libreta universitaria de los integrantes del grupo, ¿sí? Por lo general, está bueno poner estos datos y un mail de contacto. Un referente de alguien que sepamos que revisa habitualmente los mails, que va a recibir la devolución, que va a estar como atento, digamos, a recibir la respuesta y avisarle al resto del grupo para canalizar la información, ¿no? Y fecha de entrega. Digamos, justo estas cuestiones, algunas las escribieron, digamos, en la preentrega, otras no, entonces nos pareció interesante volver a marcarlo, digamos, ¿no? Por otro lado, decíamos que está bueno incluir un índice, porque también le estamos presentando al que va a leer, digamos, con qué se va a encontrar, ¿no? ¿Qué tiene primero? La introducción, el desarrollo, las conclusiones, o incluso si nosotros en vez de ponerle título, introducción, pusimos algo que nos parecía como representativo, un subtítulo que empiece, digamos, no sé, palabras iniciales o algo que vaya como adentrando al tema puntualmente, también orienta al lector, digamos, tener un índice y saber qué otras cosas, digamos, se va a encontrar. En el informe propiamente dicho, digamos, tiene que haber sí o sí, introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Sí? Eso sería el informe. Por el otro lado, digamos, cuando se termina de hacer el informe, tienen que haber referencias bibliográficas, índice de fuentes electrónicas que consultaron, no, que consultaron y que usaron, digamos, no todas las que buscaron y después quedaron en el camino, sino las que usaron para hacer ese informe, y anexos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada una de estos apartados. Alberto, algunas cosas empezaba, digamos, como a enunciar respecto a qué tiene que tener la introducción, ¿no? Decía, en principio, ubicar al lector, digamos, con qué se va a encontrar. Y también promover el interés del que está leyendo. Si yo empiezo a copiar, digamos, citas textuales de los autores, y en la introducción está lleno de citas que el profe seguramente conoce, digamos, quizás no genere tanto interés al leer, porque si esto ya lo sé, pero ¿qué me agrega este trabajo? ¿Qué tiene de particular? En este punto está bueno, digamos, como incluir, digamos, por qué ustedes eligieron, digamos, ese tema, ¿no? Ahí empezarían, digamos, como a ubicar al lector, como a hacer un mapa de por dónde van a ir recorriendo ese tema, ese problema. ¿Qué autores incluyeron
por ejemplo, ¿qué variables teóricas? Bueno, nosotros para hacer este trabajo vamos a tomar imaginarios sociales, por ejemplo, vamos a tomar la unidad temática de construccionismo social, vamos a tomar psicología social latinoamericana de Martín Baró, de especificar de cada autor qué conceptos van a trabajar. Entonces, eso constituye un buen anticipo, donde ustedes ubican al lector, lo que le están diciendo al lector, el docente, este trabajo tiene determinado margen, tiene determinados límites. Nosotros acá trabajamos tales autores, no trabajamos otros autores, hicimos encuestas o hicimos entrevistas que las grabamos y las desgrabamos. Acá copiamos las frases más significativas, explicar un poco con lo que se va a encontrar el lector. A ver, sintetizo un poco, Inés, es lo mismo cuando uno va a una librería y uno anda buscando un texto, sentidos y usos del término estructura de la editorial Paidós. Lo primero que hago es, cuando voy al índice, me encuentro que me habla de estructura desde Levi-Strauss, de la antropología, de la psicología, estructuras económicas, estructura psicológica, el psicoanálisis, estructura en psicopatología, estructura en psicología, estructura en lo que es la estructura de Marx. Bueno, me interesa, lo compro. Si no me queda claro o quiero profundizar, puedo leer rápidamente la introducción y después tomo la decisión si lo compro o no. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo con el índice y la introducción. En Igual, este ubicarlo sentido, al lector. Sí. claro, en este sentido la introducción también es breve, ¿no? Pensemos que si el informe es 10, 15 carillas, la introducción debería ser 2 o 3, como mucho, digamos, 2 diría, ¿no? Como para que si alguien quiere rápidamente entrar en tema, sabe que ahí se va a encontrar con la presentación del tema y del problema que se va a abordar, con la inscripción del marco teórico, desde qué perspectiva lo van a analizar y cuáles son los objetivos, digamos, de ese trabajo. El objetivo general y los objetivos específicos que se propusieron, así como también cuál fue la pregunta que llevó a que ustedes elijan esos objetivos y ese tema, ¿no? En algunas comisiones también se trabaja con hipótesis, digamos que también se incluye en esta introducción como una presentación. Y también acá es como que está enunciado, ¿no? Todavía no se desarrolla. También se agrega, digamos, cuál es la metodología que utilizó ese grupo en particular para acceder a la información. ¿Sí? Vamos a ir paso por paso. Cuando decimos tema o problema, tenemos que incluir algo que ustedes ya hicieron y ya entregaron, que tiene que ver con la justificación del tema y con la relación con el eje. ¿Sí? En las primeras clases ustedes ya trabajaban con esto, ya lo tienen casi escrito, ahora lo tienen que sintetizar e incluir en el informe. ¿Sí? Samantha, ¿vos querías preguntar algo? Te veía así y dije, doy la palabra. El tema, digamos, es más amplio, digamos, que el problema que ustedes eligieron. Pero pueden, digamos, incluir, para esto que decíamos, empezar a generar interés, ¿cuál es el tema que se va a tratar? Por ejemplo, acá abajo poníamos, el tema podría llegar a ser el consumo de drogas no permitidas, pero el problema, en este caso, en esta materia, puntualmente, sería cómo las actitudes, cuáles son las actitudes colectivas acerca del consumo de drogas no permitidas. Entonces, un tema, digamos, que es más amplio, puede ser investigado desde distintas perspectivas, desde distintas variables, y a la vez puede ser, digamos, como acotado para poder realizarlo en un cuatrimestre, que es el tiempo que ustedes tienen en esta ocasión.
Algo que también ayuda, digamos, en la introducción es hacer una perspectiva histórica. ¿Desde cuándo este tema está siendo estudiado? Esto nos ayuda, digamos, a ubicarlo. También lo hicieron, digamos. Antes de escribir los objetivos, ustedes empezaron a buscar la perspectiva histórica, ¿no? ¿Desde cuándo es un problema este tema? ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo investigaron? ¿A dónde focalizaron, digamos? ¿Qué variables tuvieron en cuenta? ¿En qué contexto? ¿Sí? Entonces, en este sentido, también se va introduciendo. Después se puede incluir la variable histórica, digamos, como marco teórico. Por ejemplo, si ustedes incluyen a Ibáñez en el desarrollo del informe, pero acá ya estamos como introduciendo el tema que puede ser desde autores que ya trabajaron sobre la temática o desde los autores del programa de la materia. ¿Sí? Algo que está ahí como en el medio es si incluir algo del estado del arte o no. Digamos, algo también puede llegar a colaborar y continuar esta perspectiva histórica, pero que no se pierda, digamos, en cantidad y que la introducción termine siendo más larga que el desarrollo. ¿Sí? Ahí ustedes van a ir tomando decisiones porque cuando tengan que escribir van a ver que se llenan las páginas volando. La pregunta directriz también sirve, digamos, como eje para decir, bueno, nosotros qué queríamos saber cuando empezamos. Fíjense que estamos retomando un montón de cuestiones que fueron haciendo desde las primeras clases, digamos, pero lo tenemos que volver a incluir en el informe, ¿no? Como usar cuál fue este interrogante que dirigió el trabajo de campo, ¿no? Y se va a ir contestando nuevamente en el desarrollo, pero lo ponemos en la introducción, ¿sí? Lo aclaramos, puede ser, digamos, como más amplio y después ir a lo más específico en el desarrollo. El gran tema, digamos, de las primeras y hasta recientes clases, el tema de los objetivos. Lo que nosotros tratamos con los objetivos es de acotar el objeto de estudio, que sea un objeto de estudio que esté relacionado con la psicología social, y a su vez eso nos permite, digamos, comunicarle al otro qué es lo que nosotros queremos investigar. Entonces, el objetivo, digamos, decíamos anteriormente, digamos, el tema, el problema son mucho más amplios, digamos, puede ser abordado desde diferentes enfoques, pero el objetivo nos está delimitando también a lo que vamos a mirar ahora, a lo que vamos a observar, a las entrevistas que pudimos hacer ahora. ¿Sí? En este sentido, diferenciamos objetivo general de objetivos específicos. El objetivo general explicita, digamos, como más ampliamente hacia dónde queremos ir, y después con los objetivos específicos lo que tratamos de hacer es en una secuencia lógica responder a ese objetivo general, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en el seminario anterior y creo que esta parte ya la tienen todos hecha y entregada. Y está todavía como en construcción de cómo escribirlo, ¿no? La otra cuestión que también tiene que estar, fíjense que todavía estamos en la introducción, es la metodología. Tenemos que aclarar qué metodología vamos a utilizar. Por lo general, en este trabajo, esta frase es para copiar y recordar, ustedes realizan un estudio exploratorio con método cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que fueron a hacer entrevistas. ¿Sí? En líneas generales hicieron eso. Cuando ustedes presentan la metodología, pueden poner, es un estudio exploratorio con método cualitativo y pueden aclarar cuáles son las técnicas que utilizaron. Por ejemplo, entrevistas, como decía recién, observación participante, relato o historia de vida, análisis de documentos, encuestas, lo que cada uno, lo que cada grupo haya elegido aplicar en este trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, acá, esto quizás no lo tenía como tan cerrado para escribirlo, pero en el informe tiene que estar
casi que como está en negrita. Algunas cuestiones para el método, digamos, la entrevista. Tiene que ver con las cuestiones éticas, ¿sí? Esto también lo retomamos porque ya empezaron a hacer algunas entrevistas y hay que recordar, explicarles, digamos, primero, pedirles permiso, digamos, ¿no? Para hacer la entrevista, para grabar, para hablar sobre determinados temas con un fin didáctico, donde no va a haber una devolución, ¿sí? Los están ayudando a ustedes a hacer un trabajo práctico para la facultad, digamos, pero esto no tiene devolución, no les mentimos que les vamos a dar algo, no decimos, bueno, les vamos a entregar algo aunque la profe no sepa, o nos dice, no, prefiero que no me graben, bueno, pongo el teléfono a grabar en la cartera igual porque no se va a dar cuenta, o grabo por Meet porque total no lo ve, ¿no? Como tener también esta consideración al momento de hacer las entrevistas. Por eso decíamos tener en cuenta la referencia ética y el anonimato. No necesitamos saber, digamos, cuál es el nombre y el apellido para este caso, ¿sí? A veces, si decimos, vamos a entrevistar a docentes y directivos de la escuela Estrada de Lanús. Y bueno, si alguien es del barrio, quizás sepa quiénes son los directivos. O se puede googlear y conocer el nombre del directivo, pero no es lo que nos interesa en este trabajo. No nos interesa ese dato puntual, sino qué nos puede decir esa persona en ese rol. ¿Sí? Voy a leer el chat un segundito. Valentina preguntaba si las referencias bibliográficas y los índices tienen que ir en un apéndice. El índice yo lo pondría después de la carátula, así como en el orden que estaba. Las referencias bibliográficas después de la conclusión del informe. Ya vamos a llegar al tema de las referencias bibliográficas. De todas formas, cuando hablamos de cantidad de carillas, las referencias bibliográficas no estarían contando, ¿no? Ahí en esa cantidad de carillas. Alberto, te paso la palabra. Muy bien. En la introducción, entre el índice y la introducción, hemos presentado nuestro trabajo. Ahora viene la parte tal vez más extensa, que es el desarrollo, donde particularmente yo voy a integrar el marco teórico con toda la experiencia de campo que he recogido durante el cuatrimestre, las entrevistas, por ejemplo. Lo que voy a hacer es la narración del trabajo, el reporte de todo lo hecho. Todo lo que se incluya posteriormente en la conclusión debe desprenderse, es una cuestión lógica de la introducción y el desarrollo. No puedo arribar, y acá nos adelantamos un poquito, a sacar conclusiones de cuestiones que no estén planteadas durante el desarrollo. Acá deben definir títulos, desprender de ellos oraciones y bibliografía, pueden elegir usar tablas, gráficos, relato histórico, tal vez tengan que describir algunos y explicar algunos conceptos. Acá se vuelve con la recomendación de hacer una síntesis histórica del estado del arte, que analiza la síntesis histórica, permite el análisis de cuestiones psicológicas en un contexto social determinado, por las formas en que se constituye el problema analizado, el tema de la legalización del aborto en nuestro país siempre por una cuestión legal y moralista fue un tabú. Hoy día con las leyes que se han sancionado ha dejado de ser un delito, digamos, estar tipificado en el Código Penal. Eso no significa que para algunas personas esto no siga siendo tabú, pero se modificó en algo esta realidad social que hoy día vivimos, estas cuestiones
es bueno expresarlo en esta parte del desarrollo. Los testimonios que hemos recogido, las entrevistas constituyen otro recurso. Lo descubierto y lo recopilado se articula con los textos teóricos. Acá tengo el marco teórico. Yo iba a tomar el programa de este año, por ejemplo, y tengo ya en claro qué variables teóricas voy a tomar. Tengo dentro del programa lo que son las unidades de prácticos y unidades de teóricos, siempre correlacionando ambas. ¿Qué autores voy a tomar? ¿Cuántos autores voy a tomar? De cada autor, ¿qué conceptos voy a seleccionar? Eso es algo que lo determinan ustedes con un poco la orientación que les ha dado el docente como tutor hasta el momento. Pensemos que el desarrollo es el núcleo central del trabajo, es la parte más extensa. Es necesario que lo que se sostenga aquí esté bien fundamentado, es decir, ¿cuáles son mis variables teóricas? ¿Las defino yo? ¿Las definimos nosotros como grupo? No, nosotros no las definimos. Para eso tenemos el programa y tenemos todo el marco teórico. Voy a usar imaginarios sociales, por ejemplo. Voy a usar representaciones sociales. Voy a utilizar, por ejemplo, Moscovici, las minorías activas, la capacidad innovadora que tienen estas minorías. Bueno, a ver, no defino yo lo que es una minoría activa, no defino yo la diferencia o la relación que hay entre poder e influencia, o los pasos que sigue una minoría activa para introducir un cambio y obtener un reconocimiento. Es Moscovici el que define. Del texto de Moscovici, Psicología de las minorías activas, ¿qué conceptos voy a tomar? ¿Qué parte del marco teórico voy a tomar? Esto lo tengo que tomar muy en claro. Para ello puedo usar las citas, puedo transcribir una frase, un concepto que nos dé Moscovici, las citas que también pueden utilizarse en la introducción y en la conclusión, sirven para ilustrar algún aspecto en palabras del autor. Esto es lo que yo estoy haciendo referencia al marco teórico. No se pueden hacer transcripciones sin citar la fuente. Ustedes cuando seleccionen el marco teórico, a ver, la tarea no es tan compleja. Seleccionan un autor, una unidad temática, perdón, seleccionan un autor, tienen el texto ahí a mano, busquen las frases que son más representativas, más significativas. Por ejemplo, un concepto de lo que es una minoría activa, que una minoría activa es una minoría anómica que busca pasar a ser nómica, busca reconocimiento. Entre comillas esa frase de Sergei Moscovici y la copio. A ver, puedo entrecomillarla y colocarla en cursiva. Esto que está haciendo diferencia el texto de mío del texto de Moscovici. Ahí lo que voy a colocar, tengo varias alternativas, puedo colocar Moscovici, el año de edición, para eso va a estar en el índice bibliográfico. Me voy al índice y busco ver Moscovici, acá sería, por ejemplo, Moscovici, ¿dónde lo tengo? 1996, por ejemplo. Entonces me voy al índice bibliográfico, ustedes lo tienen en el programa, las referencias, Moscovici, Sergei, 1996, introducción en Sergei Moscovici, Psicología de las minorías activas, página, vamos a suponer 23, que encuentro la definición. Madrid, edición Morata, coloco todos los datos, lo que es el apellido del autor, el nombre, entre paréntesis, el año de edición, el título de la obra,
el país donde se editó, la editorial, Paidós, Morata, Amorortu, y le voy a colocar el número de página de donde se extrajo. Algo más sencillo, puedo colocar Moscovici, 1996, página 23, por ejemplo. Quiero decir dos cosas. Todo esto que está explicando Alberto, digamos, son las normas APA. Ustedes tienen, digamos, un archivo en el campus y está escrito, digamos, en qué orden hay que presentarlo, a partir de cuántas palabras y demás. Pero también me parece interesante rescatar, digamos, o remarcar que ese marco teórico no es copiar solamente lo que dijo el autor. Acá diferenciemos lo que dice Alberto. Si lo dice Moscovici, no lo está diciendo el grupo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hablar de minorías activas, de representaciones sociales, tenemos que decir quién lo dijo. Digamos, no nos apropiamos, digamos, de esos conceptos. Los usamos, pero citamos quién lo dijo. Y a la vez, alguien preguntaba en el chat, ¿tenemos que usar las entrevistas? Sí, porque si yo estoy diciendo que encontré digamos que la objetivación se dio en los entrevistados de determinada manera, tengo que citar dónde se dio, digamos. Entonces ahí empieza a haber una diferencia entre lo que sería una monografía teórica y este trabajo de campo. Articulo los conceptos teóricos con las citas de las entrevistas, con lo que el grupo tiene para decir. ¿Sí? Por eso decimos que es la parte más extensa del trabajo, porque en realidad no es solo el resumen de los textos, eso ya lo sabemos, digamos, ya sabemos cuáles son las definiciones, pero es cómo ustedes vieron aplicada esa definición con la metodología que utilizaron, en las entrevistas, las observaciones, las encuestas, y cómo a partir de eso están contestando los objetivos. ¿Sí? Inés, permíteme. Sí, dale. Vamos a la estructura de lo que sería el marco teórico, lo que sería el desarrollo. Puedo utilizar el concepto de un autor, entrecomillado, colocado en letras cursivas, luego explico el concepto, ahí ya lo explico con las palabras del grupo, con mis palabras, yo soy el autor. No soy el autor del marco teórico, soy el autor de este trabajo. Ahí ustedes pueden explicar con sus palabras y luego nos deben decir, por ejemplo, voy a seguir con Moscovici, si ustedes trabajaron lo que es feminismo, minorías activas, por ejemplo, ¿hay alguna de las entrevistas de las 2, 3, 4 personas que ustedes entrevistaron que nos habla de la búsqueda de reconocimiento? ¿Puedo extraer de las entrevistas alguna frase significativa donde estas personas quieren tanto un reconocimiento, a lo mejor no legal, pero sí el reconocimiento en el cara a cara, en la vida cotidiana? Ahí estoy teniendo el marco teórico con un concepto, con una definición. La explicación de ustedes, el y dónde yo obtuve información a través de las entrevistas. Remarco las frases más sencillas. Ahí puedo introducir un pequeño párrafo donde se articule justamente, se haga un cierre a esta primer parte, este primer eslabón de la cadena que constituye todo el trabajo de campo. Sigo con el segundo autor. El segundo autor, se me ocurre que también puedo hablar de movimientos sociales con Ibarra. ¿Qué es un movimiento social? Estas mujeres que buscan reconocimiento forman un movimiento social. Tomo algún concepto de Ibarra, lo vuelvo a entrecomillar, lo coloco en letras cursivas, cito la página, hago el mismo procedimiento, explico el concepto con palabras propias y lo relaciono con este tema del feminismo y me busco en las entrevistas si alguna de estas mujeres está en una red social, integrada a un movimiento social, si tiene una participación activa, si salió a la calle, bueno, a ver cómo encuentro alguna frase donde se plasme la experiencia de estas personas
en los movimientos sociales, sigo con el siguiente autor. Y así van construyendo ustedes, a lo mejor es el texto de Jodelet, a lo mejor puedo seguir con el texto sobre actitudes, por ejemplo, y el texto o de Mead sobre persona, o de Goffman sobre la presentación de la persona en la vida cotidiana, este juego que se arma en la actuación social entre el actor social y el espectador, el auditorio, ¿no? ¿Qué expectativas tiene el auditorio y qué expectativas tiene el propio actor social? Sigo buscando, reviso la bibliografía, ustedes saber, al momento de ponerse a empezar a tipear, como decía hoy Inés, a armar el Word, ya tienen en claro cuáles son los temas, los autores que van a abordar. ¿Voy a usar representación social o voy a usar imaginarios sociales? ¿Hay algún imaginario social? El imaginario social que a lo mejor se juega en ese sentimiento, esa idea de plena igualdad. ¿Puede existir la plena igualdad? ¿Esto es real, es concreto o es un imaginario? Me pongo a trabajar con el con el tema de imaginario, muy bien. Puedo utilizar a Moscovici o puedo utilizar a Marie, por ejemplo, donde saco distintas frases, conceptos, definiciones, expresiones, fuese una frase breve, una frase extensa, depende del uso que le voy a dar, lo que traten de no cometer el error de copiar, de cortar una frase, cortar una oración por la mitad, colocar una parte significativa y a veces dejan puntos suspendidos. Si van a tomar una oración de 1, 2, 3 renglones o una frase, tómenla completa. No la corten porque la pueden cortar mal. A lo mejor lo que están escribiendo no representa la idea central del autor. Sigo buscando más bibliografías. ¿Qué otros autores me recomendó a lo mejor la docente o el docente que tuve en la comisión? Y así sigo construyendo y articulando todos estos autores. Realmente la articulación entre todos estos autores van a venir más adelante. Tiene que haber vamos estableciendo algo, tiene que haber una lógica entre la introducción, el desarrollo y la conclusión. A esto se llama coherencia interna. El docente no solo va a prestar atención a los distintos conceptos que uno está trabajando, sino también va a hacer otra lectura de la estructura del trabajo, la coherencia interna que tiene el trabajo. Las conclusiones se desprende de todo el trabajo, la introducción realmente constituye un buen anticipo de lo que yo voy a encontrarme en el desarrollo. Quiero decir algo. Sí, decime, decir. Dos cosas. En esto que Alberto venía diciendo, de tomo un autor, tomo otro autor, tomo otro autor, a veces queda como confundido y en el informe, por ejemplo, dicen imaginario social, dispositivo de poder, actitudes. La idea es, ¿por qué? Porque en algún momento, digamos, quieren cambiar de autor y no encuentran, digamos, cuándo decir basta, cambio, y cómo darle esa coherencia interna. Algo que yo les suelo sugerir que hagan es que el eje sea responder a los objetivos. ¿Por qué? Porque si en el objetivo dice conocer las representaciones sociales de las mujeres, de la agrupación tal, sobre tal tema, digamos, cuando yo tengo que contestar ese objetivo, ya sé que voy a usar representaciones sociales. Entonces, una parte del trabajo ya está hecho. Y no vuelvo a escribir el objetivo, pero puede ser que utilice un subtítulo que esté achicando ese objetivo, ¿no? Como que nuevamente introduzco cuál es el tema que voy a desarrollar en ese apartado, con distintos autores que van a conformar el marco teórico, pero a la vez como que me permite como cortar y cambiar de tema. Vuelvo a insistir con esto, digamos, si el desarrollo tiene 8 carillas,
yo tengo que tomar distintos autores, pero tiene que tener una coherencia lo que voy diciendo, ¿no? Y ahí hay otro tema importante. Si yo digo, voy a hablar de imaginario social, tengo que hablar del dispositivo del poder, del imaginario social y de la fuerza. No hablo solo de la fuerza. Porque digo, el imaginario social habla de la fuerza, fin. No. Digamos, como que tengo que tomar el concepto completo y articular en qué partes de las entrevistas yo fui encontrando esos distintos elementos. Entonces, por eso digo, entre separar por subtítulos ayuda la organización de los objetivos. Y a la vez completar el marco teórico, no tomando, digamos, coincido con Alberto en que hay que tomar pequeñas frases, pero sí teniendo en cuenta cuál es la propuesta del autor. ¿Sí? El ejemplo de imaginario es claro en este sentido. Si yo solo voy a hablar de la parte de las emociones, no estoy hablando de imaginario social. ¿Sí? Entonces, ahí también tenerlo en cuenta para este desarrollo. Te devuelvo la palabra, Lore. Bien. A ver, a medida que voy elaborando el informe, una de las cosas que se puede hacer es dejarlo enfriar. Elaboro un informe, incluyo a lo mejor, como decía recién Inés, representaciones sociales, terminé de elaborar 2, 3 carillas, lo dejo enfriar, eso implica adoptar cierta postura de objetividad. Lo vuelvo a leer al día siguiente, o lo vuelven a leer. ¿Queda claro el concepto? Realmente lo mismo que cuando ustedes han tomado las entrevistas, me imagino que sí, que la mayoría ya a esta altura del partido las tomaron. También las entrevistas ustedes las han dejado enfriar. Tomaron las entrevistas, se lo pasaron a lo mejor como le habíamos sugerido nosotros, algunos compañeros para que las desgraben, otros para que puedan extraer las frases más significativas, y cuando se vuelve a reunir el grupo, la entrevista se enfrió. Ya la desubjetivé. No está en mi impronta subjetiva y vinculada donde me identifico con la persona que está siendo entrevistada. Bueno, acá con la construcción del informe es exactamente lo mismo. Construyo una parte del informe, la dejo enfriar, sigo adelante, lo modifico o no lo modifico. ¿Quedó claro? Esto lo pueden leer entre ustedes y lo siguen produciendo, lo vuelven a dejar enfriar una y otra vez. Dentro del desarrollo, básicamente, se lleva a cabo lo que le había explicado antes, la articulación teórica-práctica. El marco teórico me remite al estado actual del conocimiento sobre el tema. Como había dicho Inés, en este caso las representaciones sociales. Voy a extraer una síntesis de la revisión bibliográfica que me orienta el tema, los antecedentes, la postura teórica y la justificación. Cuando se elige un tema o un problema para estudiar, habitualmente ya otros y otras investigadoras han abordado con anterioridad este mismo tema. Los resultados de sus indagaciones suelen ser publicados, por lo tanto, tengo a mano la información. Ahí les habíamos plasmado en el PowerPoint un ejemplo, si el tema es nuevas identidades sociales generadas a partir de la crisis del 2001, deberán encontrarse alguna de estas publicaciones previas. También deberá definirse teóricamente qué se entiende por nuevas identidades sociales. Acá donde interviene el marco teórico. Tomando algún autor que me hable sobre identidades sociales para seguir articulándolo con mi objeto de estudio y como decía Inés, el objetivo general. A ver, el objetivo general, yo particularmente le sugeriría, lo imprimen, lo ponen en un Word, lo imprimen y lo dejan en el escritorio, a mano. Siempre tenerlo hiper presente. Si no, lo pueden copiar. Tiene 2 renglones, tiene 3 renglones, lo copian a mano y lo tienen hiper presente para no desviarse.
Vamos a seguir con... ¿Querés agregar algo de esto, Inés? No, digamos, como para mí, digamos, dos cosas centrales tienen que ver, digamos, con no perderse los objetivos, como bien decías, y yo les pido que hagan un cuadrito, digamos, pero porque soy más hincha, donde pongan los objetivos en la primera columna, dónde encontraron las citas en la primera entrevista que responden a ese objetivo, dónde encontraron las citas que responden a esos objetivos en la segunda entrevista, lo mismo en la tercera, y en la última fila que pongan con qué autores lo van a relacionar, digamos, o con qué conceptos. Solo mencionado, ¿no? El desarrollo. Entonces, después eso les sirve como esqueleto para armar el informe. Eso sería la estructura del trabajo. Esa Exactamente. sería la estructura del trabajo. Pero eso solo se los pido de hincha, porque yo les digo, es más fácil, digamos, organizarnos y tener una devolución y decirles, agreguen más autores, saquen digamos, este concepto está más relacionado con este autor que con este otro. Ya es mucho lo que pusieron, esto saquémoslo, ¿no? Teniendo en cuenta esas cuestiones. Pero quizás les sirve, digamos, como para organizar, digamos, cómo escribir también el informe final. Llegamos a las conclusiones. En las conclusiones no les vamos a pedir que, esto lo hemos observado en algunos casos, que pongan, bueno, como se demostró en este trabajo, ¿no? Sino que hagan un resumen de ese desarrollo, sin volver a repetir conceptos. Es importante que aquello que pusieron del marco teórico, utilizaron un concepto de poder, definieron poder, no vuelvan a definir nuevamente lo que es el poder. Ya se da por entendido. Si no quedó claro es porque el lector se perdió en el texto. Pero si está bien ubicado dentro del marco teórico, no van a tener ningún problema. A lo que van a hacer la conclusión, van a resumir lo que han puesto en el desarrollo y generalmente es la parte donde se arma una síntesis. Se explica, pueden retomar ahí el objetivo general y pueden explicarnos un poco pueden explicarnos si se cumplió o no con lo propuesto. Así no alcanzaran el objetivo general o los objetivos específicos, si lo tuviera, ustedes algo aprendieron, un conocimiento han construido, han tomado el marco teórico, lo aplicaron sobre la realidad, que serían en este caso las entrevistas, las personas entrevistadas, por lo tanto, ustedes un conocimiento han construido y lo que tienen que armar es una síntesis. Las conclusiones, vuelvo a decir algo que lo dije anteriormente, se debe desprender de la introducción y del desarrollo, debe tener una coherencia interna. Yo al leer el trabajo, como un lector, puedo ir de la introducción y saltarme a la conclusión directamente. Puedo ir al desarrollo, leerlo después. Esto es una forma de demostrar lo que es la coherencia interna. Puedo plantearme preguntas que quedaron abiertas, preguntas que fueron surgiendo, que no estaban previstas en un comienzo, y que es lógico. Si un trabajo, si el trabajo de ustedes alguien lo continuaría, comenzaría respondiendo esas preguntas que a ustedes les quedaron ahí plasmadas, preguntas que por una cuestión de tiempo no van a poder responder. Pueden proponer... Importante Sí. también, digamos, que las conclusiones no tienen que ser cerradas. No es que tenemos que decir, logramos contestar estos objetivos y teníamos razón antes de empezar la investigación. Eso es lo que menos importa. Digamos, lo que interesa, digamos, es que ustedes puedan responder a esos objetivos. Y si aparecieron nuevas variables que no tuvieron en cuenta, decir, bueno, yo podría seguir investigando sobre este tema para avanzar, digamos, en lo que desconocía en el momento de empezar a investigar, en lo que me dijeron los entrevistados y para mí no lo había tenido en cuenta, digamos, ¿no? Como que no lo conocía.
Entonces, desde ahí se pueden abrir también como nuevas preguntas y no solo cerrar. En este sentido, digo que las conclusiones no solamente tienen que confirmar, sino que pueden ser para volver a abrir. Bien. ¿Querés seguir? Eso. No deben plantearse temas nuevos en la conclusión. Los temas que no fueron presentados en la introducción, no fueron desarrollados, valga la redundancia, en el desarrollo, no pueden presentarse en la conclusión. Recuerde que la conclusión se desprende de la introducción y del desarrollo. Por lo tanto, acá no puede haber temas nuevos. Si tienen la sensación que podrían haber incluido algún autor más, deben volver al desarrollo y deben incorporar ese autor en el desarrollo. Acá pueden formular algún tipo de observaciones o apreciaciones personales, pueden poner puntos de vista propios, separados con subtítulos, pueden poner una perspectiva crítica hacia el trabajo de ustedes que han hecho. Deben tomarse, acá lo que sí debe estar, si tuvieron un interrogante disparador que presentaron en la introducción, debe darse una respuesta. La respuesta que hayan incluido ustedes, como dijo Inés, no se intenta ni de verificar una hipótesis ni de refutarla. Pueden también arribar, si quieren, a un enunciado tipo hipotético. Claro, como abriendo nuevas preguntas, ¿no? Exacto. No necesariamente llegar a una conclusión cerrada, que a veces es lo que estamos acostumbrados a hacer. Todos los trabajos que se investigan, todos los trabajos de investigación que se hacen en ciencias sociales son abiertos. A ver, es como si observáramos las eslabones de una cadena, siempre queda un eslabón abierto para seguir, digamos, ampliando esa cadena. Así trabaja la ciencia. También porque sería una utopía. En psicología social, tratar de cerrar, cuando la realidad es tan cambiante, es tan compleja, venimos viendo que, digamos, en una perspectiva histórica se van produciendo tantos cambios que decir, bueno, podemos sacar una conclusión de qué pasó en la pandemia. Y no, todavía no se puede, digamos, ¿no? Podemos esbozar ciertas ideas, ciertos análisis, pero no cerramos, digamos, el tema ahí. A ver, como dijimos, no debemos plantear temas nuevos, pueden dar respuesta al interrogante. Me parece que esta ya la habíamos leído, esta transparencia, ¿no? Podemos retomar los objetivos de la investigación, ahí está. Termine la conclusión. ¿Cuál es la siguiente parte? Las referencias bibliográficas. Todos los autores que yo he tomado para realizar el trabajo deben figurar en este índice. Los voy a ubicar tal cual como está en el programa de la materia, me imagino que lo habrán visto, que están por orden alfabético. Acá debo hacer exactamente lo mismo. Por orden alfabético, tomando en cuenta el apellido del autor. Vamos a seguir las normas APA, la 7ª edición que está vigente, donde ustedes en el campus virtual hay una versión resumida que tienen. Y si googlean, encuentran el manual entero, digamos, ¿no? Si se van actualizando las normas APA, ustedes pueden googlear y los encuentran fácilmente. Como este PowerPoint va a estar compartido, digamos, en el campus junto con la grabación, acá les dejamos el link para que accedan directamente, pero, digamos, es fácil de encontrarlas porque en nuestra facultad se utilizan mucho las normas APA. Y además de las referencias bibliográficas, ¿podés pasar al siguiente, Inés? Al final tuviste que quedarte. No pasa nada. Tengo distintas formas de citar. A ver, generalmente la forma más estandarizada tiene que ver con el apellido y la letra del autor, el país, el año de edición que va entre paréntesis,
el título de la obra, Racionalidad e Imaginario Social en el Discurso del Orden, Papeles de Filosofía, las páginas que he consultado y la editorial. Alguien preguntaba en el chat cómo citar, digamos, acá está expresado, digamos, cómo hacerlo, y algo que en las últimas normas APA cambió, pero si lo ponen no pasa nada, es que ya no se pone el lugar de edición. Digamos, en la séptima edición de las normas lo sacaron, pero bueno, si lo copiaron del programa y está puesto, no pasa nada. ¿Sí? Solo para que empiecen a familiarizarse con esta herramienta para cuando tengan que hacer la tesis, nuevos trabajos, etc. Recuerden algo. Yo tomo el trabajo. Vamos a volver a hablar de coherencia interna. Veo el título del trabajo. Me voy como en el libro. Veo el título, sentido y uso del término estructura y me voy directamente a el referato, el índice bibliográfico, que lo encuentro atrás. ¿Qué autores incluyó este compilador, por ejemplo? Este autor. Que me voy a encontrar con Marx, me voy a encontrar con Lefebvre, me voy a encontrar con Freud, me voy a encontrar con Lévi-Strauss, es decir, un popurrí de autores que me puedan resultar interesantes. Acá en el trabajo pasa lo mismo. Ustedes, leo la introducción, ustedes adelantan algo sin dar conceptos, citan autores, citan los conceptos que tomaron de cada autor, me voy al índice bibliográfico. A ver, mencionaron representaciones sociales. Muy bien, a ver, ¿qué autor tomaron para la representación social? ¿Tomaron Jodelet, por ejemplo? Urreta Vizcaya, ¿qué autor tomaron? Ahí lo voy a tener que encontrar citado. Puede ser un problema si me hablan de representación social en una parte del trabajo y resulta que no incluyeron ningún autor de representación social, o al revés, en la referencia bibliográfica me citan a Jodelet o a Urreta Vizcaya con representación social, pero en el desarrollo no lo encontré. Esto también es una prueba, digamos, que ustedes tienen que controlar, porque a lo mejor habían previsto incluir representaciones sociales, tenían los datos, pero después no lo incluyeron en el desarrollo. Entonces, esa cita de representaciones sociales la saco, la extraigo. Eso es recontra importante porque a veces el docente dice, ¿por qué no incluyen construccionismo? Sí, bueno, lo ponen en la bibliografía y no lo usaron en el trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? En el coloquio, el docente va a preguntar sobre construccionismo. ¿Por qué es muy turro? No, porque ese trabajo se relaciona con construccionismo. Y como que lo fue, digamos, tratando de estimular, de promover, cuando ustedes hacían el informe. Entonces, si lo sugiere, tómenlo, porque seguramente es fácil de articular o tiene como alguna relación manifiesta, ¿no? Como no es que está diciendo algo que es imposible. Entonces, traten de pensarlo, todo lo que esté en el informe ayuda a su vez a la presentación del coloquio, que es la instancia siguiente. Siguiente cuestión, y ya estamos en lo último. ¿Han consultado fuentes electrónicas, fuentes web? Todas las fuentes que ustedes hayan consultado, se hace un índice aparte y se citan. Un error característico o típico es citar únicamente el link, y yo me encuentro con 5 o 6 links. Eso es un error, por más que esté colocado el nexo, que yo al recibir el informe puedo hacer clic con el mouse y puedo ir a la fuente, necesito agregar datos. Por ejemplo, ahí les pusimos un ejemplo. Día de la Mujer. Millones de mujeres marcharon en todo el mundo en el Día de la Mujer para repudiar la violencia y pedir por la igualdad de género. BBC, Newsmundo, marzo del 2020, recuperado de... Y ahí pongo el link. Pero debo colocar algún dato sobre el link. No puedo colocar el link solo directamente. Si no usaron fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas, esta parte del trabajo
no lo agregan. Tomaron un caso, leyeron una noticia, alguna noticia que justo estuvo sucediendo mientras investigaban algo, encontraron un artículo interesante, ponen un índice de fuentes electrónicas consultadas y agregan el link. Y un tema, bueno, dale, vamos a seguir con anexos, ya me adelantaba. Vuelvo, si no. No, déjalo, no, está bien. Yo creía que ya estaba, que terminado, me había olvidado de los anexos. ¿Ustedes tomaron entrevistas? ¿Las entrevistas las grabaron? ¿Alguien se tomó el trabajito de tipearla? Los van a agregar a lo último. Sin contabilizar los números de página. Esto no sé si lo pusieron en formato Word. Fíjense que en el formato ustedes pueden comenzar con la página 1 o numerar la carátula como hoja 0 y pueden seguir hasta determinada cantidad de numeral de la página y el resto queda sin numeración. La transcripción de las entrevistas grabadas, le van colocando el título entrevista A o entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. Las notas que tengan de observaciones, si hicieron observación participante, si fueron a observar una marcha, un corte de ruta, un corte de avenidas, algún tipo de fenómeno psicosocial, y si hicieron anotaciones, ahí tienen que estar las anotaciones. Si tomaron fotografías, si hicieron algún recorte de diarios, ustedes acá los recortes de diarios pueden ir con las fotos de las noticias también, las noticias que fueron relevantes sobre este tema que ustedes incluyeron, si hay historia clínica o cualquier otro documento que ustedes quieran incluir. Generalmente se agregan como anexo 1, anexo 2, anexo 3, con números romanos. También al final del trabajo. Se puede incluir artículos que hayan utilizado para construir el estado del arte. Digamos, usaron una parte en la introducción o en el desarrollo, pero el artículo entero puede estar como anexo también. O para la perspectiva histórica. Digamos, supónganse que usaron... Es raro que pongan un libro, digamos, pero quizás un capítulo está bueno, digamos, para ubicar el contexto de dónde salió la información. Una sugerencia que les voy a dar. ¿Terminaron de armar el trabajo, el informe? Traten de no terminarlo de armar justo en la fecha de la consigna. Yo sé que ustedes cursan otras materias y andan con el tiempo muy ajustado. Trate de terminarlo unos días antes, de tal forma de dejarlo enfriar. Vuelvo con lo mismo. Lo terminaron, lo dejan enfriar, lo toman al día siguiente. Vuelven a leer la introducción. ¿El tema está bien presentado? ¿No faltó hacer mención a algo? ¿Se entiende con estas carillas de la introducción? ¿Se entiende? ¿Estoy ubicando al docente? Leo el marco teórico. ¿Quedan claros los conceptos? Me voy a las conclusiones. Las conclusiones se desprenden del desarrollo. Puedo armar, como decía recién Inés, un pequeño mapa con lapicera y papel para saber, a ver, yo tomé 3 autores, fueron 3 entrevistas, se articularon las 3 entrevistas, se articularon los 3 o 4 autores con las entrevistas. En las conclusiones, ¿figuran todos los autores? ¿Hay una pequeña mención a cada uno? Digamos, ¿es un buen cierre? Vuelvo a leer todo otra vez, a ver si hay errores de tipeos, errores de espaciados, que a veces suele haber, entre palabras suele haber 2 o 3 espacios que realmente terminan un poco desmereciendo el trabajo. Son cosas que si yo tengo un tiempo, me administro y no entrego el trabajo a las apuradas, voy a poder corregirlo. No se guíen tanto por el corrector ortográfico que tiene Word. Si yo pongo
hacer sin H, me va a tomar el verbo hacer como válido sin H. Y va a aparecer ese error, va a ser una palabra incluida. Lean el trabajo, vean en qué momentos el corrector o el Word les está subrayando una palabra en color azul o en color roja. Fíjense si está bien escrita así. A veces cuando es en color azul es porque le falta una coma o le falta un punto y coma. Ahí, es una cuestión de expresión gramatical, digamos, más que una corrección ortográfica de falta de acentos o alguna letra que no se ha tipiado de más y no corresponde. Preguntas que Voy a tengan. compartir el cuadrito que no me deja compartirlo. Les tengo que compartir pantalla. A ver, un segundito, lo que les mencionaba antes. Bueno, no quiere. Ahí. No me deja. Ah, ahí está. Ahí lo encontré. Digamos, en el cuadrito que yo les mencionaba, cada uno, digamos, cada grupo pone el objetivo general. No es que acá ponen la palabra objetivo general. Cada grupo pone cuál es el objetivo. Lo interesante es que vayan encontrando, por ejemplo, después de hacer la primera entrevista, ¿qué citas respondieron a estos objetivos? ¿Por qué? Porque si me quedan 2 objetivos sin responder, cuando voy a la segunda entrevista, voy más preparado para indagar sobre eso que no tengo información. Cuando vuelvo a la segunda entrevista, vuelvo a completar, digamos, la idea de entrevistado 2 y vuelvo a chequear, digamos, que ya tenga respuestas para esto. ¿Sí? Entonces, así hago lo mismo, digamos, con las 3 entrevistas. Y voy a poder ir marcando, digamos, como decía Alberto, digamos, tener este papelito de cuáles son los objetivos a mano me permite encontrar qué marco teórico, autores o conceptos voy a relacionar con cada uno, digamos, de estos objetivos. Entonces, desde ahí yo ya tengo como el esqueleto de lo que voy a desarrollar en el informe. ¿Sí? A mí me sirve personalmente para organizar la información cuando tengo que hacer un trabajo similar, entonces siempre se los pido, digamos, como parte de las preentregas. Dejo de compartir. Así los veo. Maxi decía que en las normas APA, la carilla que lleva el número 1, la carilla dice que lleva el número 1. ¿La carilla o la carátula? La carátula, perdón. La carátula es el número 1. Está bien. Lo más importante es que acuerden con el docente cuántas páginas va a tener el informe. Capaz, si la carilla tiene el número 1, pero te dice, bueno, 15 páginas, digamos, ya sabes que cuenta la carilla, no los anexos, digamos, entre esas 15, porque ya están detrás, digamos, pero es por la cantidad de información que se va a ir describiendo. Lo mismo que el índice. Dale. Hago un comentario sobre la página 1 en la carilla. Tenés una forma y una herramienta en Word, cuando te dice numerar páginas, si vos entras ahí, te va a decir empezar desde. Entonces le marcás 1. Empezar desde 1, y hay un cuadrito que dice la primera hoja no enumerar. Lo tildás porque generalmente eso corresponde con las carátulas. Entonces te arrancan en el índice con la hoja 1 o en la introducción. Vos lo marcás desde qué página comenzar a numerar. Entonces te da la opción, te abre el archivo y vos le marcás, bueno, no se numera la carátula ni el índice, comenzás con la primera hoja de la introducción. Ahí la marcás como número 1. Otra forma también es marcar la carátula, empezar desde 0. Es más sencillo. Entonces la carátula te la va a marcar como página 0.
pero creo que en esta instancia, digamos, como poder acordar con el docente cuántas carillas y qué cuenta y desde dónde, yo creo que desde la introducción en adelante, me parece que eso aclararía. Desde ahí. Sí. Pero bueno, cada uno pregunte por las dudas para... O dicen, nos dijeron en el seminario. Abrimos espacio de preguntas, digamos, para dudas que hayan quedado, comentarios. Se puede agregar un resumen antes de la introducción. También hay, digamos, como indicaciones acerca de cuántas palabras tendría que tener un resumen. Es lindo, es un lindo detalle, es interesante y también, digamos, como decíamos antes, cuando empiezan a presentar trabajos, es un requerimiento, el resumen en castellano y en inglés. Entonces, si uno se puede como acostumbrar a hacerlo desde ahora, es buenísimo. Sí, generalmente por ahí para orientarlos, los que quieran poner un resumen para practicar esto que decía Inés, pueden tomar, en general se está pidiendo entre 150 palabras y 200. Digo, si quieren ir practicando para que no les quede después, pero está bueno lo que decía Inés, los que quieren para entrenarse y practicar, sí, es como contar en chiquitito, 3 líneas teóricas, algunas características del estudio y principales resultados. Se puede intentar como práctica, está bien. No es necesario que ustedes cuenten las palabras, ¿eh? Hacen el resumen, lo iluminan con el mouse y le marcan contar palabras. Abajo van viendo. Generalmente con el resumen lo que pasa es que uno tiene que ir borrando para llegar a las 200, a las 100. Pero bueno, pónganse un límite o como decían, lo charlan con el docente de práctico. Pero es un buen ejercicio también, entrenamiento. Sí. Sí, sí. Ustedes también van a ver en los congresos que se pone también ese resumen y como 3 Una pregunta. como palabras clave. Sí. Ah. Sí. Sí, Karina. Perdón, no, siga. Yo después pregunto. No, era eso que... Sí, cuando dice... Ah. No era Está iba a bien. decir más nada Cuando importante, dice que se puede dividir en subtítulos el marco teórico en la parte del desarrollo, ahí, o sea, hacemos la relación de esos conceptos, de ese subtítulo con la entrevista. ¿Articulamos la teoría con la práctica? Sí, pero Sí. no pongan imaginario social. Busquen ahí sí un título más creativo, digamos, ¿no? No pongan Moscovici de título, porque es re odioso leerlo así. Esto que decimos, ¿no? Como que cuando uno lee, digamos, Claro. no es lo mismo encontrar, digamos, como un subtítulo que orienta a qué objetivo están respondiendo, qué tema van a abordar, que decir Moscovici. Es aburrido. Ajá. Ahí sí podemos poner un título poético, digamos. Ahí sí es como creatividad a flor de piel. Acá hay otra pregunta en el chat. Está bien, gracias. Brenda No, pregunta, buenas tardes, tengo una duda con respecto a la sangría, ¿cómo deberíamos colocarla? ¿Debe ser en la primera línea de cada párrafo, solo el primer párrafo del texto? Y en las referencias bibliográficas, ¿debe ir sangría francesa? A ver, esto me parece que depende de cada grupo, de cada autor, si van a colocar una sangría en un párrafo o no lo van a colocar. Sí, lo que se suele hacer es generalmente dejar una sangría francesa en el índice bibliográfico cuando se citan varios textos de un mismo autor. Igual estas indicaciones las tienen en las normas ABA. Dice cuántos centímetros de margen, qué interlineado, qué tipo de letra. Y también hay un archivo en el campus, no me acuerdo cómo se llama,
creo que es de Liliana Ferrari y de Claudia Bazán, que tiene orientaciones de cómo escribir el trabajo de campo. Entonces, es muy cortito, pero ahí vuelve a retomar estas cuestiones, digamos, más de formato, más sintéticas que el manual de las normas. Ahí Maxi colabora, Ahí está, digamos, Maxi, muy bien. con la página en la que están las sangrías en las normas. En la 32. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que haya quedado de las distintas partes del informe o de cómo hacer? ¿Algún apartado? Hola, ¿qué tal? Yo por ahí no me queda Hola, muy Macarena. claro el tema de el marco teórico tiene que estar mezclado, digamos, con la parte de entrevistas y todo eso, o tiene que ir separado primero el marco teórico y después recién ahí relacionamos, o sea, más adelante después del marco teórico relacionamos con las entrevistas y eso. Yo sugiero que esté articulado, porque si vos ponés todas las definiciones primero y todas las citas después, Claro, no se Vas a tener entiende. que tener un momento, en algún espacio de articulación, ¿no? Entonces yo diría, también coincido con Inés, que deben ir mechando, como quien dice, ir articulándolo. Genial, genial, gracias. Además, para que no quede puede llegar a quedar muy desorganizado, si no. Porque quizás el grupo lo charló y dice, esta cita responde, digamos, a este concepto, pero después no queda explícito. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Digamos, ¿cita de qué? ¿No? Y entonces uno puede poner cita de fenomenología. ¿Y de qué? De fenomenología. Entonces, casi que te lleva solo a hacer la articulación, porque vos podés decir, y acá se ve una tipificación recíproca y la entrevistada nos dijo tal cosa y después lo vimos cómo se fue institucionalizando, la otra entrevistada también nos confirmó, digamos, en la entrevista y citan nuevamente. Entonces, como en la explicación misma te va llevando a que lo articules. Candela preguntaba si va a quedar el PowerPoint subido, si va a quedar subido, y también vamos a abrir, como hicimos en el primer seminario, un espacio de preguntas. Nosotros vamos como un poquito más adelantados, ustedes todavía no se sentaron a hacer el informe, pero cuando empiecen a hacer el informe quizás aparecen estas dudas, ¿no? Como decir, ¿y cómo hago esta parte? Entonces ahí pueden aprovechar y preguntar, digamos, como pasó con el seminario anterior. Estamos No, soy muteada y quería contestarle a Macarena, que creo que fue útil que resaltaran tanto Alberto como Inés, y que es importante, que las va a ayudar en el desarrollo, porque bueno, siempre uno, ¿no? Ante la hoja en blanco te pones un poquito con angustia, ¿no? Te vas al mate, con suerte, y si no terminás en el Alplax. ¿Cómo empezás a llenar eso, no? Lo que es importante que marcaron tanto Inés como Alberto es, digamos, que ustedes tienen una idea central, una problemática, y eso va a suponer un doble recorte, el recorte de la problemática en sí, y ustedes van a hacer el ejercicio de hacer un recorte al interior del programa. O sea, ustedes no van a poder tratar todo, ustedes están haciendo una elección, también cuando hacen el marco teórico están haciendo una elección de la perspectiva teórica con la que van a abordar ese problema, que surge, como decía Inés, en los objetivos que son la guía de la investigación. Ante cualquier duda, entonces vos, Macarena, vos tomaste la decisión que vas a abordar una problemática desde representaciones sociales, ¿no? Que le vas a desde imaginario o desde ambos, como decían. Entonces, eso, como están los objetivos, vos vas a contarle al otro, esta es la perspectiva teórica que yo voy a elegir. ¿Por qué se hace esto? Porque no va a poder venir a decirte a alguien, ¿y por qué no lo tomaste del psicoanálisis?
justamente te estoy diciendo que voy a abordar el tema desde las representaciones sociales. Eso es cuando uno es evaluador, cuando vos te tengas que defender y alguien te diga, pero esto podría haber sido analizado desde la biología molecular. Bueno, sí, pero la elección del marco teórico es que vos le estás informando al otro desde qué perspectiva vas a abordar ese tema y desde qué autores. Con lo cual también ya estás adelantando al lector de que vos lo que vas a buscar en las entrevistas tiene algo que ver con representaciones, con imaginario. Con lo cual, cuando leas las entrevistas, lo que vos definiste son las herramientas. Por eso los que somos viejos, se nos caen varias sotas, siempre nos decían, como cuando estudiábamos metodología, luego uno lee la información recogida a la luz del marco teórico. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tengas ¿qué hace uno? Bueno, esta es mi perspectiva teórica, la que voy a utilizar. Yo sé que podría haber sido el psicoanálisis, bueno, esto. O al interior del programa alguien te podría decir, ¿y por qué no tomaste actitudes? Bueno, no tomé actitudes, tomé representaciones o tal. O tu planteo podría ser integrador y decir cómo a partir de una realidad regional y de los pueblos latinoamericanos del síndrome fatalista, uno puede desagregar en el aspecto cognitivo, afectivo, emocional, en términos de profecía que se te realiza, resignación, ¿no? Y conducta del conformismo de Martín Baró, y explorar si eso aún se observa en cierta población que te interese. Ahí integrás, aunque parezca que no, uno integra una definición de actitud, y lo que te está haciendo Martín Baró es dándote un claro ejemplo de lo que es un síndrome y de lo que es una actitud y sus componentes principales. Entonces, en el marco teórico, vos vas a integrar una definición de actitud como Martín Baró. ¿Se entiende esto? Y me parece otro punto importante que marcaron Inés y Alberto, esto de que la gran mayoría de ustedes, el objetivo es de exploración, porque es la primera vez que se están encontrando con una problemática que intentan abordar como problema de investigación. Con lo cual lo que van a llegar es a una descripción, ¿no? Cuando uno explora, lo primero que va a obtener es como un cuadro, como después se verá, ¿sí? Pero es una primera aproximación, entonces es una descripción. Y esta idea de Inés, que marcó también, y bueno, y Alberto, de que el cierre también es una apertura hacia algo. ¿Qué podrías haber incluido? ¿Qué encontraste en las preguntas que no tomaste en cuenta? ¿Qué habría que agregar? Lo que ustedes van a encontrar cuando leen artículos, que ahora se dice como limitaciones y futuras líneas. Entonces, me parece que eso acotadito ustedes exigen menos, hacen ese recorte del problema, buscan en el programa, definen, eso es lo que los guió a las entrevistas, y luego leen esa información a la luz del marco teórico. Entonces es más organizadito. No sé si te sirvió, Macarena, que no sabías dónde ubicar. Sí, muchas gracias. De nada. Además es mágico, porque cuando van haciendo esa articulación decís, esto que leí está acá, y claro, me lo dijo este entrevistado, esta entrevistada, y entonces como que uno se siente como que pudo recuperar esa información. Y eso es lo más lindo del Claro, y tiene que ver con lo que decía Alberto de la coherencia. ¿Por qué se dice que los objetivos son la guía? Porque si vos dijiste que vas a hacer representaciones sociales y después me terminás hablando, ¿sí? Digamos, de los movimientos sociales, no. O sea, tiene que haber una coherencia interna. Distinto es que en la conclusión digas, a partir de haber observado las representaciones sociales, creo que Moscovici, que también que trabajó la influencia minoritaria, las minorías activas, esto podría asociarse a esto que decía Alberto, cuando algo anómico se presenta en un momento de anomia. Eso es distinto. Pero si en tu objetivo que es guía es representaciones, actitudes, lo que decía, es raro que después nunca más hables de representaciones y hables todo el tiempo de movimientos sociales. Para eso está que los ayude a ustedes a estructurar ese trabajo.
Yo porque fui punteando cosas interesantes que marcaron los dos que me pareció interesante. Esto de los objetivos guías que se veía claramente en la tabla de Inés es importante. Volver a los objetivos. Entonces uno del desarrollo, ¿qué está haciendo? Respondiendo a ese objetivo o a los objetivos. Y después, ya que estoy hablando, no, ya eso. La idea es que lo fuimos como dando, Alberto decía al inicio, no hay una receta única, pero quizás ir compartiendo nuestros tips, nuestras prácticas, qué nos sirve, qué instrumentos usamos, esto también puede ayudar y ustedes pueden encontrar los propios, ¿no? Como antes cuando usábamos el papel en el aula, en vez de cuadritos, se subrayaba las entrevistas con colores y sabíamos que, no sé, el amarillo era todo objetivo general, pero ahora como que nos fuimos readaptando y ustedes encontrarán también las formas de aplicar esta información. Lo que era interesante es esto que preguntaba Macarena de la lógica interna, cuando Macarena decía, ¿y cuándo aparece el marco teórico? Es que vos lo haces aparecer, vos te posicionás primero con el tema, después de qué perspectiva la vas a abordar, entonces no es sorprendente que aparezca, que analices las entrevistas a la luz de las representaciones sociales, porque vos elegiste, ¿sí? Ese término. Otro compañero, otro grupo, a lo mejor el mismo tema, decidió abordarlo desde los movimientos sociales o directamente desde la influencia minoritaria, o como les decía, de actitud y como... Entonces, el que les va leyendo el informe, como hay una lógica interna, vos lo vas preparando y lo vas llevando, ustedes lo van llevando al lector a lo que se va a encontrar. Y entonces se supone que uno trata de escribir, ¿no?, para que el lector vaya con alguna... entonces, esto que repetían Inés y Alberto, hay una lógica interna, una consistencia interna que también los ayuda a ustedes, porque si no parece que uno tiene que abordar todo, ¿sí? Algo que también organiza es el eje que ustedes eligieron. Acuérdense que en las primeras clases dijeron, este tema relacionado con este eje. Entonces ahí también tienen, digamos, como un marco en el que ustedes saben para dónde ir y para dónde no. Digamos, si es derechos, no es transformaciones en la vida privada. Digamos, ¿no? Entonces como que ahí ya eligieron como un camino. Y Claro. aunque no se den cuenta, digamos, las entrevistas que están haciendo terminan como de marcar ese camino y el informe va a ir saliendo a medida que vayan, como decía Alberto también, buscando cuáles son esos conceptos de los textos que quieren utilizar como marco teórico. Si hicieron alguna entrevista, seguro les empieza a pasar que dicen, esto era actitudes, esto era imaginario, esto, no sé, cuando Ibáñez hablaba de la historicidad de los conceptos, lo veo, ¿no? O las deconstrucciones que propone Gergen, digamos, ¿no? Cuando las personas van hablando y van diciendo, antes era esto, pero ahora nosotros cambiamos, lo enfocamos desde esta mirada, y uno va escuchando y como que te vienen apareciendo así como autores, y digamos, trabajando en grupo favorece que aparezcan más o decir, bueno, a mí me parece que va por este lado y el otro aporta, digamos, su punto de vista y así van construyendo y eligiendo a la vez. Claro, además la historicidad misma puede volverse un objetivo de investigación. Vos podés querer comparar, digamos, cómo el cambio social, y a partir de preguntarles ahora a 3 generaciones, por ejemplo, cómo definen familia, sexualidad, ¿sí? Entonces ver también cómo la época, entonces a veces la historicidad o la contextualización de cómo las comunidades de sentido se van modificando a través, puede ser un objetivo propio del estudio. Entonces le pregunto a una persona de 90 años, a una de 60, a una de 40 y a uno de recién de 20. Entonces voy viendo como la idea de lo que fuera, ¿no? Rol de mujer, rol de hombre, familia, sexualidad, pareja, lo que fuera, en términos de lo que ustedes vieron, cómo surgen nuevas tipificaciones que se legitiman o
esto que hablamos de cómo el cambio social se explica justamente por eso, ¿no? Porque aparece una nueva forma y luchas, ¿sí? Polémicas y hegemónicas entre las viejas y las nuevas definiciones. ¿Alguna otra pregunta? Te quiero, Mayra. Te quiero, que vas ahí diciendo, digamos, como Muy bien, alentando, apoyando. alentando. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que tanto en la primer clase como en esta, lo que Inés y Alberto le fueron dando es muy importante que retengan esta lógica, ¿no? De que hay un inicio, de que hay toda una introducción, hay todo un planteamiento, hay un recorte, luego hay un desarrollo donde ustedes ya fueron a campo, ya tienen la información, vuelven al marco teórico para leer esa información, van de estas dos clases donde hay una consistencia y una lógica que a ustedes les va a ayudar, digamos, siguiendo ese proceso, obviamente con los errores y todos, si no cometemos errores, no entendemos o no fracasamos en algunas cosas, no seríamos, pero que estas dos clases, Inés y Alberto le dieron herramientas muy importantes para lo que es el proceso y la lógica que sigue ese proceso. Y que además les van a servir, digamos, si tienen que hacer otro trabajo de investigación, claro, o una ¿cómo se llama? Una monografía. Claro, una monografía o distintos trabajos tienen como la misma lógica del informe. Digamos, ¿no? Como a veces uno dice, pero a mí no me enseñaron a hacer esto en la escuela. Y sabemos, y bueno, les vamos dando, digamos, como herramientas para apoyar, que quizás lo enseñaron pero con otro nombre, entonces está bueno, digamos, como recuperar la información, decir, bueno, esto yo lo aprendí, pero le decíamos de otra manera, bueno, está bien, y retomarlo, digamos, para construir los informes, empezar a construir también estos conocimientos académicos, porque, como decían antes también, Elena y Alberto, digamos, sabemos que es una materia de primer año, que recién están empezando, que todavía no tuvieron metodología, ni otras materias que orienten un poco más a este tipo de trabajos, pero sí sabemos que es posible. Digamos, es un aprendizaje enorme, digamos, cuando entregan los informes, cuando los defienden en los coloquios, y por eso se sigue utilizando esta metodología. Digamos, y sobre todo cuando eligen un tema, digamos, que los convoca, que les interesa, que los moviliza, disfrutan un montón la materia, porque terminan acercándose desde otro lugar, ¿no? Al objeto de estudio. Profes. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Primero un placer y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, por darnos sus conocimientos. Hola. La verdad es que ahora me siento mucho más guiada. Yo presencié el primer seminario, pero ahora es como que ya estoy más ordenada, así que genial. Así que agradecerles por eso, por este espacio. Se lo merecen, nosotros lo hacemos gustosos. A veces no queremos como bombardear con seminarios, con más información, con decir otro encuentro que no estaba pautado cuando se inscribieron, pero la verdad que para nosotros es un placer, digamos, compartirlo con ustedes, y más si les sirve, si están acá, si preguntan, si les interesa. Por eso después del primero decidimos incluir este que no estaba pensado. Pero la idea, digamos, no es como decir, les agregamos más seminarios, uy, qué pesados, todo es obligatorio. Por eso insistimos también en la idea de optativo, sino, digamos, que puedan ser herramientas para los que la necesiten y les sirva. Sí, y nos alegramos y aprovecho para pasar el nuevo parroquial, ¿no? Que siempre optativo. La semana que viene, para los que les interese, y esto que yo les decía, para no tener que tomar excesivamente mate o Alplax por la angustia, el tercer seminario, que nos quedó todo un poquito junto, pero bueno, hay que probar, la semana que viene van a tener la posibilidad de poder llegar información optativamente de, el tercer seminario es alumnos de cuatrimestres anteriores, alumnos y alumnas, que vienen a contarles
lo que hicieron en sus trabajos el cuatrimestre pasado. O sea, hoy llegamos con esta información, pero aprovecho esto que estaba diciendo Inés, de que por ahí puede ser que quede un poco abrumador que le estamos poniendo seminarios, pero bueno, son optativos y sabemos que esta parte es la que más les cuesta, por eso el trabajo de Inés y Alberto en darles las líneas básicas de esa lógica y acompañarlos. Y ahora que también nos pone contenta que alumnos de cuatrimestres anteriores les haya gustado esta idea, hay 4 docentes de la cátedra que han organizado para la semana que viene, ya les mandaré información, esos grupos vienen a contarles a ustedes lo que presentaron, cuando tuvieron que presentar su informe grupal y que luego defendieron el coloquio. Que tiene una doble, digamos, como doble alegría, digamos, porque ellos pueden compartir el trabajo y ustedes Claro. pueden intercambiar entre pares con ellos y preguntarles cómo fue, qué hicieron, por dónde empezaron, lo que se les ocurra. Y también que en otros cuatrimestres, si ustedes también eligen, pueden estar en el espacio de seminarios compartiendo sus propias experiencias. Digamos, entonces, la idea también es habilitar ese espacio para que puedan compartir, Exacto. digamos, cómo fue esa experiencia. Esto que yo les decía antes, ¿es mágico? Van a ver que no lo digo solamente yo, ellos también, digamos, lo plantean desde ahí. Y como dice Florencia, claro, en lo presencial, digamos, esto pasa porque vas intercambiando, digamos, Claro. con los compañeros, pero en lo virtual a veces queda un poco desdibujado y tratamos de incluirlo. Ese vínculo quedó más cortado, sí. Bueno, que han quedado todos, no, pero de mi parte quiero agradecer otra vez a Inés y a Alberto, agradecer a ustedes por la participación, pueden escribir en el campus todas las dudas y en el espacio, fuerza, que les vaya bien, a empezar con la creatividad y la elección y todo lo que han aprendido en estos 2 encuentros, y gracias por participar, y ya a partir de mañana tienen la información sobre estos encuentros con los que cursaron el cuatrimestre pasado, que como dice Inés, me parece que es. Y ahí podrán estar ustedes el cuatrimestre que viene. Seguro, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar. Voy a detener la grabación. Gracias.